Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien. Arranca La Máquina de Pensar, son las 19:03. Arrancamos con Mati Rodríguez. ¿Cómo le va, Mati Rodríguez? Volvió Matías Rodríguez aquí a La Máquina de Pensar, a los controles de emisión de la máquina. Con Caro de Cuadro en la producción, amigos de este programa. Ustedes lo saben, ayer estuvimos hablando de la última película de Quentin Tarantino, que se llama Había una vez en Hollywood, y también estuvimos hablando con Anabela Balduvino de la obra de un fotógrafo polémico, uno de los fotógrafos de Hitler, y hoy vamos a estar hablando de teatro. Esta semana vamos a estar hablando bastante de teatro, porque mañana también hablaremos de una obra que la quiero ya anunciar ya mismo, que se llama Dinamarca y que va a estar, se estrenó la semana pasada y va a estar solamente este viernes, sábado y domingo 6, 7 y 8 de septiembre a las 20:30 horas en la sala Zabala Muniz. Se llama Dinamarca porque es una especie de reescritura de Hamlet. Va con la gran Gloria de Masi y con Rafael Solís Boda, y tiene que ver algo con lo que vamos a tratar ahora en La Máquina de Pensar. ¿Por qué? Porque Dinamarca, esta obra que va, reitero, este viernes, sábado y domingo a las 20:30 horas, es una obra de una dramaturga italiana, increíble, española, Luisa Cunillé, y ahora mismo vamos a darle la bienvenida a otro dramaturgo español. ¿Cómo le va, Paco Becerra? ¿Andás bien? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Paco Becerra también es otro dramaturgo español. En el caso de Luisa Cunillé, ella está allá en España, no vino para la obra, pero Dinamarca es el estreno mundial, se hizo aquí en Uruguay de esta obra de Luisa Cunillé. ¿Y por qué estamos con Paco Becerra? Porque este domingo a las 19 horas en el Teatro El Galpón se va a estrenar El Pequeño Pony, que es una obra de Paco Becerra. Paco, esta obra tuya, bueno, hay que decir que Paco Becerra tiene una larga trayectoria, Premio Nacional de Literatura en el 2009, tiene muchos premios en Europa, tienen premios en muchos lados. No voy a leerlos todos porque son muchos, pero estrenaste acá, ya estrenaste en Uruguay. Sí, estrené una vez la Comedia Nacional, creo que ¿En era. la Comedia Nacional? Sí, claro. ¿Y qué obra se llama? Ahora empiezan las vacaciones. Sí, creo que fue la Comedia Nacional y en el Teatro... Sí, en el Teatro Solís. No, pero no fue el Teatro Solís, tiene otra sede. Bueno, ¿no? La Comedia Nacional. Está el Teatro Solís, la sala del Mir Agustini y después la sala... Verdi. La sala ¿No? Verdi. Sí, perfecto. Fue la Sala Verdi. Es otro teatro, sí, que está muy bien también, el teatro de la Sala Verdi. Mirá vos. Sí. ¿Y eso que fue hace unos años? Sí, pero no vine, o sea, no la vi. Y ahora estás en Uruguay, ¿conociste Uruguay? ¿No conocías a Uruguay? No, la primera vez. Hace unas semanas que estás aquí y vas a estrenar El Pequeño Pony. El Pequeño Pony es una obra de ¿cuándo tuya? Pues se estrenó en el 2016, hace 3 años. Y entonces la escribí pues un año y medio antes, empecé a escribirla. La empezaría a escribir a mitad de 2014. La terminaría en 2016. Y hace 3 años que se estrenó. Y esto va a estar dirigido por Natalia Menéndez, reitero, va a ir en el Teatro Galpón este domingo a las 19 horas, y que hay que decir que, bueno, a ver si tengo aquí, sí, va a ser los sábados a las 20:30 horas y los domingos a las 19 horas en la Sala 0 del Teatro El Galpón. La va a dirigir Natalia Menéndez, decía yo, que también es una directora española. Sí. Todo el elenco... ¿Están todos acá? Claro. Sí, pero bueno, en realidad somos los únicos españoles, el director y el autor. Tanto los actores como todo el equipo artístico. Bueno, los actores, el equipo artístico y la iluminación, el vídeo, la escenografía, el vestuario, todo es... La música, todos son uruguayos. Ajá. ¿Y qué te iba a decir? ¿Y vos a Natalia la conocés? Sí, la conocía de antes. De hecho, Natalia vio el estreno absoluto, el estreno mundial del Pony en Madrid, en Alcalá de Henares, hace 3 años. Ella fue el día que se estrenó. Y ahí se enamoró, entre comillas, de la obra, ¿no? Y es cuando decidió que quería hacerla en algún momento. Y al final se ha materializado ahora. Sorprendente. Y para hacer esta obra, claro, tendríamos que haber invitado a Natalia también, digamos, porque claro, para trabajar con uruguayos, todo eso, esto digo, requiere un proceso, toda obra de ensayo, ¿no? Claro, ha tenido que estar aquí ensayando. Hace un tiempo, es invitada, ¿no?, por el Galpón, porque el Galpón cumple 70 años. Exacto, sí. Y entonces creo que por su cumpleaños ha invitado a 3 directores, si no me equivoco, europeos, para que vengan a colaborar.
y de esa manera celebrar el aniversario. Claro, claro. Sí, yo estuve con uno de ellos, que es Laurent Berger, que es francés, y que también se estrenó La medida por medida. Algo que recomiendo, tengo que recomendarlo, que va en el Teatro del Galpón, y que es una reescritura también, pero en todo caso un desarme absoluto de la obra, de la comedia dramática de Shakespeare, Medida por medida. La desarma, la desarticula toda de una forma un poco salvaje, pero muy sorprendente. Duran una hora y media y me sorprendió mucho. Es muy buena, digamos, me pareció muy buena. Paco, se va a estrenar El Pequeño Pony entonces en Uruguay, es una obra tuya, es del 2016. Vos tenés muchas obras, obviamente, antes que El Pequeño Pony, ¿no? O sea, Sí, en total no tengo muchas tampoco, tengo 10 obras largas. Y esta será la 7ª, creo, la 8ª que escribí. Perfecto, Sí. perfecto. Pero digo, te han dado muchos premios internacionales y por eso, entre otras partes, estás aquí, digamos, ¿no? Entre otras cosas. Pues yo no sé muy bien por qué estoy aquí, me lo pregunto todos los días. No sé si es por los premios. En cualquier caso, sí, los textos viajan en la medida Claro. en la que la gente los lee y decide que quiere producirlos, que quiere interpretarlos, que quiere dirigirlos, y ellos se ponen a mover los hilos. Y en algún momento me llaman y me dicen, oye, que quiero estrenar esto en tal teatro, en tal sitio. Claro. O sea, es un enganche que hay cuando, digamos, los textos obviamente viajan, y sobre todo ahora con internet es como mucho Claro, más si el fácil, texto no convence, yo no puedo convencer a nadie Obvio. para que hagan la obra. Y el dramaturgo, yo una vez, bueno, esto te lo voy a comentar, pero me lo han dicho varias veces, varios dramaturgos uruguayos, de que algunos directores decían que el mejor dramaturgo es el dramaturgo muerto, ¿no? Bueno. Por aquello de, digamos, de que no se meta en lo que es Hay directores que son la muy... versión, digamos, que va a dar, porque cada puesta es una versión que se da al texto, ¿no? Bueno, es imposible no hacerlo, claro. Es como, no sé, como tener un hijo. Si el mismo niño te lo doy a ti, a mí, otra persona, vamos a hacer un niño distinto. Lo vamos a Claro. vestir de forma distinta, Claro, y el claro. mismo niño no va Claro. a tener la misma vida contigo que conmigo. Claro. En China, que en Polonia, que Claro. aquí. Entonces, pues en la medida que se ha hecho en distintos países, pues han vestido al niño como a ellos le han parecido más correcto. ¿Y cuál es tu actitud? Mi actitud... Cuando frente a esos, porque digo, que aparezcan... Bueno, es mi puestas. trabajo, tengo que estar... Mi trabajo es escribirlo y luego lo dirigen otras personas, lo interpretan otras personas, lo iluminan otras personas, hacen otra música. Sí, Entonces claro. yo tengo que estar preparado para llegar, sentarme y ver lo que han hecho otras personas. No, No, puedo... pero aparte de la magia del teatro, yo creo que digamos, el texto, te pregunto, ¿no? A ver, Sí. si, para mí, pero te lo pregunto, obviamente, no estoy afirmándolo, que el texto es como el 50%, digamos, lo que está escrito, digamos. Parece que hay otro 50% cuando se le encarna en los actores, en todo esto que estamos hablando, y en cada vez que se expone, digamos, hay como un 50% que va variando. Hombre, en la medida que elija un tipo de actores y otros, claro, es que el teatro es una cosa que está viva, se hace en presente, en escena. Eso a diferencia del cine o de la música, que ya está grabado y va a sonar siempre igual. Claro. Aquí no, pero incluso si es la segunda representación de la misma producción, van a pasar cosas distintas porque hay un público distinto. Claro. Otra Hace energía. calor en vez de frío y el actor estornuda en medio Claro. de la función, y eso a lo mejor hace que se le salga un moco volando y la gente se Sí, ríe. exacto, o pueden O se tropieza, Orson Welles o hace decía, bueno, una cosa que siempre cito, perdón que te No, interrumpa. por favor. Orson Welles decía exactamente lo que acabas de decir vos, exactamente, porque venía del teatro, Orson Welles, y decía que en una película que para él era estaba muerta, por eso hay que meterle toda la posible vida que uno pueda ponerle, todos los estímulos, porque una vez cerrada queda eso absolutamente, digamos, imposible, digamos, él le llamaba muerto en ese sentido, a diferencia del teatro que es vivo, que él dice, yo cada día veo la obra y voy aplicando ajustes una y otra vez, ¿no? Era como obsesivo, porque eso estaba vivo, ¿no? Se podía ir mutando. Claro, se puede ajustar. Hay directores que de hecho no dejan de ir a la función una vez que se estrena, siguen yendo, porque entienden que es algo que se tiene que ir ajustando. Y hay otros directores que lo estrenan y no vuelven nunca más. Entonces, bueno, es que hay muchos tipos. En cualquier caso, mi trabajo es verdad que sorprende, siempre me preguntan algo parecido. Claro. Pero porque creo que la gente está más... No sé, tiene una idea más de un creador, no sé, como que tú tienes que terminarlo todo. Y es verdad que en el teatro no es posible. Porque, y cuando has dicho de lo de muerto, es que un autor tiene más vida muerto que vivo. La vida del autor vivo, posiblemente te estrenan más obras muerto que vivo. Sí, es posible. A Shakespeare, pues sí, claro, sí, le han estrenado mucho más Sí. muerto que vivo. Y a Eso sin Federico duda. García Lorca y a casi todos los autores de éxito le han estrenado más
muerto que vivo. Y eso del mejor autor, el autor muerto, pues tiene que ver con eso, con que no hace falta el autor para hacer la obra de teatro, porque si es un buen autor ya lo dejó todo en la obra para que eso se entendiese, no necesariamente porque él estuviese al lado, ni lo tuvieses que llamar por teléfono para decir esto cómo se hace, o tú cómo ves esto. Entonces, por un lado, tienes el lado positivo de que el mejor autor es el autor muerto porque está todo en el texto, o debería estarlo. Y luego hay un lado también esto del director celoso que no le gusta que vaya el... Opinar a alguien. Sí, bueno, no el autor, porque encima el autor sí que lo tiene que escuchar. Si a alguien le da igual su opinión o no lo invita. Pero cuando sienten por obligación que tiene que ir el autor, pues claro, de repente... Y en tu caso, por ejemplo, acá, El Pequeño Pony, Natalia, obviamente habrás visto algún ensayo o no. Pues he visto solo uno, no he visto más. He visto uno y fue antes de ayer pero fue ensayo solo con los actores, no estaba todavía la puesta en escena, o sea, yo no lo vi con la puesta en escena ni el vestuario ni nada. Del vídeo, con la música, con la escenografía, entonces no he visto la puesta en escena todavía bien, no sé lo que ha querido hacer el director. Y cuando hablas del vídeo, el video, digamos, tiene un... Bueno, el vídeo es porque en esta obra hay... un fundamento, un papel en la obra. Sí, de hecho está en el texto, o sea, no está en el texto que tenga que salir un vídeo, lo puedo hacer como quiera. En el texto es un problema, una familia que tiene un problema y todo el rato, o sea, todo el problema viene derivado porque a su hijo le ha pasado algo. Entonces, detrás de ellos todo el rato hay un cuadro donde hay una foto del niño, o un cuadro del niño, una pintura del niño. Que esa pintura se va modificando. A través que van pasando las escenas, le van pasando cosas. El cuadro va mutando y el chico va cambiando. Pero esto ellos no lo ven. O sea, realmente esto no es... Los personajes, lo ve el público. Lo ve el público, pero no es algo realista que esté ocurriendo en la situación, sino que es algo que tiene que ver con un terreno más mágico. Entonces el niño va mutando en algo y en este caso lo han hecho a través del vídeo. O sea, ese cuadro del niño es una proyección que va mutando y hacia otra cosa. Como el retrato de Dorian Gray. Como el retrato de Dorian Gray que se mueve, que tiene vida, ¿no? Va reflejando los cambios morales o psíquicos de la persona que es retratada. Y en el caso, digamos, vamos a hablar digamos, del argumento de Pequeño Pony. Es básicamente, o siendo muy, digamos, exageradamente resumido, es un caso de bullying, de lo que se llama bullying ahora para un niño, digamos, que es el famoso acoso en las escuelas, en los institutos. Bueno, todo empieza así, toda obra de teatro empieza o sea, el arranque tiene que ver con una disrupción, con algo que pasa, con un conflicto, con algo que se rompe. Entonces, en este caso, la obra empieza porque al hijo de un matrimonio le prohíbe el director del centro escolar donde está matriculado el niño asistir a clases y vuelve a llevar la mochila que lleva siempre, que es una mochila de ponis, de la serie, Pequeño Bosco, el Pequeño Pony. de My Little Pony, de la serie televisiva. Entonces, el director ha dado orden de que si vuelve a ir con la mochila de los ponis, no puede entrar al colegio. Esto es lo único que es verídico, la verdad, porque todo... Eso está basado en una cosa real. Sí, lo leí en el periódico. En Carolina del Norte, el director de un colegio prohibió a uno de los niños. Pero por una razón. ¿No? Bueno, a ver... Hubo una razón de que había habido un acoso. Él tenía una razón que era que la mochila provocaba disrupción en el aula. Eso quiere decir pues que se alteraba la clase, que le insultarían al niño, que se reirían de él, que la mochila daba problemas. Como que era una provocación esa mochila para determinado gusto o estética o lo que fuera. Sí, para la mayoría. De la mayoría que hacía que, entre otras cosas, digamos, hicieran bromas, acosaran o lo que fuera. Entonces, como una forma, en vez de, digamos, de combatir ese acoso, fue sacar el problema, sacar lo que generaba el síntoma, digamos. Sí, ¿no? Eso se entiende que es lo que hizo él, que tiró por el camino más corto. El síntoma y no fue claro, y no fue el origen. Sí, eso es lo que hizo, así que ahí empieza la obra. Empieza la obra con un problema y un matrimonio que intenta afrontar... El chico es un personaje ausente, no sale en la función, ni se ve tampoco lo que pasa en la escuela. Aparece, o sea, no hay un actor chico. No, por eso te digo que en realidad es un punto de partida para contar otra cosa. Que está contando eso, pero a la vez está contando también cómo el problema que tenemos no es el problema, sino cómo gestionamos el problema que tenemos. Y como muchas veces es mucho peor cómo gestionamos el problema que tenemos que el problema en sí. Porque aparte del problema ahora tenemos otro porque tú y yo no nos sabemos entender. Y también tiene que ver con la libertad y con la seguridad al final, ¿no? Parece que si queremos más libertad hay que restar en seguridad y que también en la política, ¿no? Y todo esto. Digo, bueno, si queremos más seguridad, pues hay que restar en libertad. Exacto, sí. O sea, la idea que en aras de la seguridad es una
es algo tan viejo como el hombre, de que, y eso lo dijo de una forma brillante, Unamuno, el gran filósofo español, que dijo en un momento que decía que en épocas de libertad la gente quiere seguridad, y en épocas, digamos, de mucha seguridad, de dictadura, la gente quiere libertad, quiere lo contrario. Sí, parece que no venden eso, ¿no? Que si tenemos una cosa no se puede tener la contraria. Entonces, bueno, al final todo este conflicto del niño, de si lleva la mochila, de si no, que si es mejor que no la lleve para que pase desapercibido o no, lo mejor es, a pesar de que te insulten, pero ser tú mismo, ¿no? Y ser fiel a lo que sientes. Bueno, es un conflicto que al final tampoco lo tenemos muy claro, ¿no? Porque... Entonces, la obra, digamos, si te entendí bien, son los dos padres, básicamente, digamos, que el conflicto arrancó a través del niño y de la mochila que le prohíben. Va pasando el tiempo, van pasando los días y todo se va complicando. Pero sobre todo se va complicando porque los padres no se ponen de acuerdo en cómo han de educar al hijo, claro, y qué normas ha de seguir el hijo. Uno cree que es una cosa y la otra persona cree que es todo lo contrario. Entonces, al final, aparte del bullying, también está el problema luego de cómo un padre, uno de ellos, aboga más por la libertad del hijo, claro, y otra de repente aboga más por la seguridad y por la supervivencia. Sí, ¿no? sí, por la prevenir, más vale prevenir que curar. Pero eso también tiene un lado, la cosa de la pérdida, ¿no? Si cogemos una cosa tenemos que perder otra. Exacto. Y si perdemos la otra tenemos que, o sea, bueno, quiero decir que no se puede tener todo y parece que hay que delegar un poco en... No, y también hay algo que en ese sentido te lo escucho, digo, yo no vi El Pequeño Pony, pero pienso que refleja algo de la actualidad, que es la idea también de que frente a eventos de la vida, ¿no? Todo debe ser previsto o reglamentado o analizado, ¿me explico? Digamos, entonces, los padres tienen que intervenir, o sea, todo, digamos, y cuando la vida, entre otras cosas, no se puede prever todo, no se puede reglamentar todo, no se puede, ¿no? En aras de la seguridad, ¿no? O tratar de analizar las reacciones. Así que, bueno, hay un montón de guerras. Primero aparece una guerra del colegio contra el hijo, luego del hijo contra los padres, luego de los padres contra ellos mismos. Entonces, al final, pues... Quiero decir, esto lo llamaban el MacGuffin, ese, no sé si es eso exactamente. Pero sí, el MacGuffin es como una excusa, quiero decir que la obra va de eso, pero en realidad no va de eso. Exacto, el MacGuffin sería lo que hablamos ahora antes de entrar, el anzuelo, la carnada donde nosotros no seguimos y ahí nos enganchamos para vivir esa parte, digamos, no para meternos en esa ficción. Y el MacGuffin era eso, digamos, Hitchcock lo definía como una maleta donde podría haber una bomba, pero no se sabe. Entonces cada uno llevaba esa maleta y seguía, y en realidad eso le servía como MacGuffin, un asunto cualquiera, para estudiar los caracteres, las reacciones de todos los personajes. Claro, porque al fin y al cabo todo habla del ser humano, ¿no? Claro. De las contradicciones del ser humano, y viene a reflexionar sobre todas esas cosas que no sabemos y que no ocurren, y bueno, que son más grandes que un tema en concreto, exactamente como el bullying, ¿no? Claro, tampoco es que sea una obra trata sobre el bullying, porque todo arranca por un problema de bullying. No, pensé porque hace muy poco, bueno, estaba fijando de cuándo, porque en realidad fue hace un poco, mira, en septiembre del año pasado, aquí se estrenó una obra, también se llamaba El Charco Inútil. La conozco, de David de Sola, ¿no? De David de Sola, sí, con Pepe Vázquez, y digo, lateralmente me hizo acordar un poco. Hay un niño también, ¿no? Hay un niño que desaparece. Que empuja a un... Digo, el niño bueno, no está, y un niño que es también ausente. Y el que está ausente, ¿no? Y ese pero niño este niño es que está muerto directamente, ¿no? Está muerto, sí. La madre cree que está vivo, pero en realidad está muerto. Y ese niño... Y hay un maestro que fue empujado precisamente porque en un colegio, en un instituto, le dijo a chicos que no se podía fumar, y uno de ellos lo empujó por una escalera. Y bueno, es una obra buenísima, yo la leí y la disfruté mucho. No la he visto nunca, pero la leí hace años. Está muy bien. Vamos a hacer una pausa, amigos. Estamos conversando con el dramaturgo español Paco Becerra, que es autor del Pequeño Pony. Es una obra que se va a estrenar, reitero, este domingo 8 de septiembre a las 19 horas en el Teatro El Galpón, en el marco de los 70 aniversarios, y que va a ir en esa misma sala todos los sábados 20:30 y los domingos 19 horas. Después de la pausa seguimos aquí por Radio Uruguay. Amigos, continuamos en La Máquina de Pensar. Estamos conversando con el dramaturgo español Paco Becerra. Él está aquí en España, está aquí en Uruguay, no, en realidad vino de España, porque este domingo 8 a las 19 horas en el Teatro El Galpón se va a estrenar El Pequeño Pony, que es una obra de Paco Becerra, y que está dirigida por Natalia Menéndez,
que ella es una directora española y que obviamente el elenco es uruguayo. Está aquí entre otros Estefanía Costa y Pablo Robles. Mirá vos, es Estefanía Costa y Pablo Robles. Son dos grandes actores. A Pablo lo conocemos mucho más, obviamente. Estefanía no la entrevisté, y hay que decir que El Pequeño Pony se estrena este domingo a las 19 horas y que el punto de partida es un caso de bullying o de acoso a un niño que ¿cuántos años tiene? 10 años, ¿no? El personaje, que es un personaje que no aparece como tal, digamos, ¿no? O sea, se habla mucho de él, pero no hay un actor. Hay una obra de Polanski, una película de Polanski que está basada en una obra de teatro que se llama Carnage. No sé si la viste, ¿no? De Polanski, pero eso es lo de Yasmina Reza, ¿no? De un dios salvaje. Exacto, de Yasmina Reza. No la vi, pero son unos padres que se reúnen por un problema porque que su hijo se han matado, se han partido la cabeza. Sí, de bullying, no sé qué, se han pegado. Entonces intentan entre los 4 solucionar, digamos, todo. Hacen una cena para... Pero incluso quieren hacer una especie como de acuerdo entre ellos dos. No la vi, entonces quieren como reglamentar. Una de ellas, ¿no? Sobre todo la que trabaja, la actriz que hace el personaje de Jodie Foster, quiere hacer todo, digamos, de una forma... reitero, un poco lo que decíamos en el bloque anterior, tratando de aclarar y reglamentar y regimentar todo, de que todo fue, ¿no? De alguna forma tal. Y del otro lado, los otros padres, bueno, es un padre, un empresario, en fin, y no está de acuerdo con esa visión, ¿no? Entonces, lo que aparece en principio como paz y amor de ella, ¿no? Y de la diversidad y la tolerancia y bla, 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 van evolucionando, ¿no? Los dos van evolucionando en distintas posiciones. Que es un poco el reflejo, digamos, me imagino yo, de tu obra, de la época nuestra también, ¿no? Esta época de tratar de decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué protocolo seguimos si a un niño le pasa algo con una mochila? ¿Qué hacemos y tal cosa? ¿Qué debemos hacer? Digamos, esa idea de protocolarizar todo, digamos, ¿no? Bueno, somos como políticos, ¿no? Vemos la tele y no han enseñado eso, como que hay un problema y tenemos que decir lo que... Y somos máquinas morales, ¿no? De lo que está bien y lo que está mal. Y casi siempre lo que está bien y lo que está mal depende de lo que a nosotros nos parece que está bien o está mal. Claro, pero lo que pasa en ese sentido es que como que no hay comunicación entre las personas también, ¿no? O sea, porque digo... Bueno, es que la gente quiere llevar la razón, no se discute para evolucionar y para encontrar un resultado. Lo vemos algo positivo, lo vemos en los partidos políticos. O sea, yo quiero que a ti, que lo tuyo fracase aunque tus leyes sean mejores que las mías. Me da igual, pero yo quiero que tú fracases porque tú eres mi enemigo y yo quiero llevar la razón. Pero ese juego político a nivel macro siempre como que existió, que es parte. Pero pasa lo mismo en los matrimonios, ¿no? El tema es a nivel micro, cuando se lleva a nivel micro y se empieza a decir, bueno, hasta aquí esto es abuso, hasta menos de ahí no es abuso. Bueno, pero pasa también con las parejas, entre tú y yo, ¿no? Decimos que es infidelidad, que no es infidelidad, claro. Entonces sí puedes besar a alguien, pero acostarte no. Otros dicen que sí, pero me lo tienes que contar, porque mentir es... No que lo hagas, sino claro. Que yo no lo sepa. O sea, regimentar de nuevo lo mismo. Estar en una noche sexual no pasa nada, pero si ya quedas 2 veces, sí, ya esos son cuernos. Entonces, bueno, y para otros no, porque solo pensar ya es infidelidad. Entonces todo claro, eso... en la religión, claro, solo pensar claro. Podía ser... Claro, entonces todos tenemos que hablar con las personas con las que están a nuestro alrededor para definir todo. ¿Qué es robar? Ahí está, es la necesidad de definirlo, digamos, en vez de claro, porque para lo que ti es una agresión, para mí no lo es, claro. Y para lo que para ti es algo que es políticamente incorrecto, es una falta de educación, para mí no, es lo claro, tuyo. Claro. Entonces todo es una guerra porque al final Samuel Beckett lo vino a decir, no, tampoco, me estoy equivocando, el otro Ionesco. Venía a decir que el lenguaje, o sea, quiero decir, el lenguaje y la comunicación es una trampa, porque creemos que somos inteligentes porque podemos conversar y discernir, pero es mentira. Al final solo queremos llevar la razón, no queremos... Sí, bueno, eso es lo que decía también en la Alicia en el País de la Maravilla, ¿no? Humpty Dumpty dice, el tema es quién tiene el poder. Dice, claro, no, entonces... No, dice, pero eso no quiere decir tal, pero el problema no es la definición de las palabras, dice Humpty Dumpty, sino dice, el tema es quién tiene poder. Para decirlo, ¿no? Me hiciste acordar mientras estábamos hablando que también a veces con esta obsesión con el tema del acoso, ¿no? Hemos visto aquí, o yo he visto, que se hacen bailes de estudiantes y se pone un letrero que dice zona libre de acoso. Y eso quiere decir que bailan
no sabemos cómo, ¿no? Digamos que se supone Como que... te dé la gana. No, pero que no va a haber acoso, o sea, para que haya libre de acoso, ¿se me explico? Ah, pero hablas de acoso sexual. El acoso sexual. Entonces los varones supuestamente no deberían acosar, digamos, están bailando, pero, ¿me explico? Y entonces ahí empiezan esos límites tan difusos hasta que cuándo es un acoso, cuándo es una mirada, cuándo es tal Bueno, cosa. eso es la ley lo que lo tiene que definir. Cuando termina el acoso empieza el abuso y cuando empieza la violación y termina el abuso Claro. y ya es violación. Puedes decir cuando hay una denuncia, pero el tema es cuando no se llega a esos extremos, sino cuando se está conversando. Ese es el problema. ¿O no? En el Pequeño Pony. Es que es como todo, es que yo no me atrevo, es que yo no sé nada. A ver, yo no puedo yo no defino nada, intento ser muy amoral, quiero decir, a veces puede parecer demoníaco, porque yo no sé dónde está el bien ni dónde está el mal. Yo no entro a juzgar, también soy dramaturgo, tengo que defender a todos mis personajes, tengo que defender a un asesino, a una persona claro, que, claro, que sí, viola, a sí, un terrorista, obvio. porque él tiene sus razones Claro. y lo hace por algún motivo, por alguna razón. Y luego la gente es la que tendrá que juzgar si eso le parece bien o mal, pero intento, en esta obra, si creo que hay algo interesante de lo que estoy orgulloso es que no estoy posicionado. Yo no sé si es mejor la seguridad y la protección que la libertad. No lo sé, no lo sé. Entonces creo que la gente, en la medida que salga más confundida, habré hecho mi trabajo mejor, porque no hago teatro para decir respuestas, ¿no? De lo que se tiene que hacer, sino para plantear preguntas. Perfecto. Y para ver un poco lo complejo que supone pues el mero hecho de vivir y de existir y de tener que llegar a un acuerdo con las cosas que nos rodean, ¿no? Claro. Está muy bien eso, lo de plantear preguntas, que yo creo que es lo que es la función del arte y no dar respuestas. ¿Por qué? Porque, digamos, si estamos hablando de una obra que en principio, aparte de un acoso, de un mobbing, una cosa infantil, o un bullying en realidad, bueno, yo ya me confundo con las palabras. No es lo mismo. Sí, ¿no? Es una palabra en inglés y la otra en castellano. Exacto. Y sin embargo, yo te digo, soy honesto, cuando leí el inicio de esto, digo, bueno, esto ahora va a hablar de valores, o va a hablar de cómo solucionar el tema, o cómo, ¿no? Porque estamos en una época en que precisamente a veces se dan eso para los docentes, para los alumnos, para no sé qué, y está un poco esa idea de, bueno, vamos a tratar de solucionar o dar líneas para solucionar esto. No, que va, es todo lo contrario, nada que ver. No, nada que ver. No, a mí me encanta, digo, la voy a ir a ver, digo, porque entre otras cosas dice, es una obra para adultos, profesores, padres y personas inquietas por el valor de la educación, también es para niños, preadolescentes y adolescentes, y por supuesto para amantes de teatro de confrontación de ideas. Porque yo creo que, entre otras cosas, el teatro el teatro, el arte no debería dar ideas, sino más bien conmocionar. Yo por lo menos el teatro que intento escribir es un teatro que genere preguntas y que haga reflexionar, no una lanzadera para expresar yo mi opinión, porque para eso puedo escribir una novela, un ensayo, un artículo en el periódico para dar mi opinión. Sí. Pero si escribo una obra de teatro no es para dar mi opinión, porque me parece que estoy utilizando el teatro para manipular a la gente, ¿no? Como un cura en una iglesia que da su opinión, ¿no? Y dice lo que es verdad, lo que es mentira, lo que es bueno, lo que es malo. Quién es el Dios verdadero. Yo, al contrario, si tuviese una iglesia y fuese yo el sacerdote, haría todo eso. ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? ¿Qué es Dios? ¿No? ¿Quién es Dios? ¿Por qué el nuestro es el verdadero y el de otros no? Y eso sí es interesante, porque hace a la gente reflexionar, al público lo convierte en activo. Si doy respuestas, la gente está en modo pasivo, esperando a que le soluciones la vida, ¿no? A que le des respuestas o soluciones a un problema. Y no, porque yo no soy educador y no soy político. Eso lo tendrán que hacer ellos. Porque aparte yo supongo que si se dieran todas estas soluciones, o sea, digo, en el sentido de que crear en teatralmente una situación, y B, resolverla para que la gente sepa tal cosa, me parece que el público saldría, por un lado, aliviado, y se olvidaría a los 15 minutos de la obra, por ejemplo. Claro, porque si hay una pregunta difícil de responder, la obra persiste en la mente de las personas, porque está esa pregunta que tú dices, hostia, ¿yo qué haría en el lugar de estos personajes? Y si dices, yo haría esto, es muy fácil, pero si tú sales diciendo, pues es que yo no sé lo que haría, pues a lo mejor tampoco soy tan liberal como creía, tan progre como creía. Exacto. Y soy un poco más carca, un poco más conservador, y el conservador puede decir, pues yo
a lo mejor no soy tan conservador como pienso, porque estoy más de acuerdo con lo otro. Bueno, hay que intentar encontrar preguntas para el teatro que sean difíciles de responder para que la reflexión quede en lo alto, ¿no? Que quede un poco rondándote en la cabeza cuando te vayas a casa, ¿no? De todas formas, te pregunto, porque también se habla de un teatro de confrontación de ideas. Pregunto porque no vi la obra. ¿Vos te lo planteás cuando la escribís o cuando escribís tu obra de teatros desde ese punto de vista de confrontación de ideas, o esas ideas también están encarnadas en personajes que tienen sus complejidades? Porque todos sabemos que somos un cúmulo de emociones y de sentimientos y de pulsiones y de cosas a contramano y incoherencias, digamos. Por más que tengamos un discurso mínimamente coherente y racional y tengamos líneas de argumentación. Hombre, como autor me planteo el conflicto que hay, del conflicto qué reflexión filosófica sale al final, ¿no? Sobre qué versa filosóficamente la obra, cuál es la pregunta que se le lanza al espectador. A eso se refiere en el teatro de ideas, y por supuesto en el teatro todo tiene que estar encarnado por los personajes, por la boca de los personajes, porque el texto es palabra, fundamentalmente. Pero digamos, el texto es palabra y los personajes, pero a veces pues son contradictorios también los personajes. Claro, deben serlo, ¿no? Como la propia vida y como todos nosotros. Somos contradictorios completamente. Sí, pues ahí está. De decir una cosa y hacer otra, por ejemplo. Claro. O de pensar una cosa, hacer otra y decir otra. Y defender otra, y estar en una liga antidroga y luego tú drogarte como el que más, o no sé. No lo sé. O sea, sí, el ser humano es completamente contradictorio y está en búsqueda siempre de hacerlo, o sea, no de saber cuál es la verdad o lo mejor o lo bueno, pero al final lo termina pensando. La mayoría de las veces no lo termina haciendo. Y ahí están las contradicciones, ¿no? Porque no somos capaces de ser aquello que sabemos que haciendo eso es mejor. Porque nos gusta a veces lo peor. Porque a veces nos gusta lo malo, lo que no es bueno. Y todo esto, pues bueno, cada vez hay más problemas con esto porque está en la corrección política. Y cada vez pues la gente lleva la vida que quiere y luego dice otra cosa completamente diferente. Claro. Yo hace poco leía que, porque digo eso, hay un concepto que tiene Jung que es el de la sombra, ¿no? O sea, que nosotros reprimimos muchas cosas que queremos hacer o que somos y las ponemos en una sombra que nosotros no la vemos, pero la gente de afuera sí, de tu sombra. Claro. O no, muchas veces no. Y entonces decía que en el caso de Trump, por ejemplo, o de Bolsonaro, la interpretación que había leído era que nos parecen políticamente incorrectos, ¿no? Pero ellos están dándole voz a esa sombra que tenemos cada uno de nosotros. Claro. Y esa sombra es la que les vota. Exacto. Claro, o sea, sí, que tiene que ver también con el miedo. Claro. Sí, sobre todo con el miedo, o sea, y con la protección, con la seguridad. Públicamente todos están en contra de Trump, pero cuando van a votar, o de Bolsonaro, pero cuando van a votar, vota la parte de la sombra. Sí, algo, totalmente. ¿no? O sea, interiormente, no, porque en realidad hay que tal cosa, tal otra, ¿no? Totalmente, sí. Y en el caso, digamos, de vos como tu relación con el teatro, ¿por qué, te pregunto, dramaturgo? ¿O sos solo dramaturgo? ¿Sos director? ¿Sos actor también? No, solo soy dramaturgo, escribo teatro nada más y no interpreto en mi obra, no soy actor, ni en las mías ni en las de nadie. Ni soy director, no dirijo mi obra, ni las produzco, ni las dirijo. ¿Y esa elección, digamos, cómo se dio? No elegí nada nunca. Fue así, tampoco he escrito nunca novela, ni un cuento. Solo he escrito teatro. ¿Solo escribiste teatro? Sí. ¿Pero querías ser escritor? Tampoco necesariamente. O sea, nunca fue una elección. Pero no creo que uno termine haciendo 10 obras de teatro. En casa nadie leyó nunca, mis padres son prácticamente analfabetos, no saben leer, en casa nunca hemos tenido libros, mis padres nunca se han leído una obra de teatro mía, ni van a verla tampoco. O sea, no tenemos no tengo una familia donde veía a nadie leer y en mi casa no había ni un libro. Yo me gustaba, no sé, fue una búsqueda y empecé a escribir teatro un día porque sí, casi sin haberlo visto y sin haberlo leído. Sin haber visto el teatro. Sí. Supongo que era una necesidad artística y entonces dentro de la arte escénica es difícil pensar que tú quieres ser
si tienes 14 años o 15, estás en un pueblo que tiene un semáforo, Claro. ¿cómo vas a ser escritor o dramaturgo? No te lo planteas. Sí, no, claro. Sí, sí. Si te planteas escribir algo para hacer con el grupo de teatro que En general estás... sí, digo, a partir del grupo aparece de alguien, tiene que encargarse de escribir y bueno, o alguien te pide vos, escribime algo y entonces... Claro, claro. ¿Y Entonces en tu caso cómo fue? Pues fue así, sí, de una forma natural. Así, estabas en un grupo de teatro. Sí, tenía grupo de teatro y yo intentaba pues a corregir obras que ya estaban hechas, pero adaptándolas un poco a Claro. las necesidades nuestras, añadiendo alguna escena, a lo mejor porque queríamos, y luego a lo mejor intentando hacer alguna obra original nuestra, pero muy precario, claro. Y yo, pues al final parecía que era yo el que tenía un poco de más mano natural, Sí, sin sí. haberlo estudiado, digo. Claro. Y luego ya sí me fui formando, claro. Poco a poco me fui Por lo formando. menos viendo teatro, viendo obras de Sí, teatro. y estudiando también, matriculado en... Tengo la carrera de dramaturgia, luego la licenciatura, o sea, yo luego estudié. A los 20 y pico años ya dije, esto me gusta. ¿Y qué línea teatral, digamos, mirá, te voy a hacer pregunta, te gusta? Porque hay una cosa que, digamos, ¿qué teatro primero, para hacer un grupo teatral, algo te interesó de teatro? ¿Qué fue lo que te voló la cabeza, digamos? Es que fíjate que yo no sé hablar de eso, porque es como si te preguntan, no sé, ¿eres heterosexual? ¿Cuándo lo decidiste? ¿Por qué empezaste con las mujeres y no con los hombres? No, es algo que no eliges, ¿no? Simplemente eso te llama la atención. No sé dónde lo vi un día, o en algo, vi un libro, no sé, eso me llamaba poderosamente la atención. Y otras cosas no. Yo leí una novela, 5 páginas, y me aburro muchísimo porque luego me di cuenta que la descripción me aburre. Sí. La narración. Y el teatro es palabra en acción. Exacto. Las palabras se dicen para conseguir algo de la otra persona. Y está sucediendo en ese momento. No existe la descripción. En el teatro no puedes describir... Un personaje no puede decir, y ahora la ventana, esas... Sí. No hay descripción. El principio de la regenta son 80 páginas antes de que aparezca la regenta de la descripción del techo de la iglesia de Vetusta. Entonces son 80 páginas hablando del moho que hay en las tejas, de cómo cae el agua con el sol que le da el reflejo, y yo eso me aburría. O sea, que a mí la literatura me aburre soberanamente. La literatura narrativa, o sea, la novela, porque hay un hombre que te lo está explicando. Sin embargo, en el teatro nadie te lo explica, no hay narrador. Están los personajes ahí. Exacto. Entonces yo no digo nada en el teatro, mi opinión no está. Luego no aparezco yo y digo lo que pienso ni hablo. En el teatro es como si fuera 2 puntos, el narrador se fue. Pero yo no sabía actúa. eso, yo me di cuenta Pero luego. Yo Entonces... lo que te preguntaba era si había una obra de teatro que te hubiera volado la cabeza, hubieras dicho, yo quiero ser como esto, yo quiero hacer una cosa como esto. No. En ese sentido. No. ¿No? ¿Viste que hay obras de teatro? No, yo jugaba en casa a imaginar Mencionaste a Beckett, a Ionesco, pero podías haber mencionado, yo que sé, a Valle Inclán, por ejemplo. Sí, pero pasa que cuando yo escribo teatro y me tiro los primeros años escribiendo teatro, estoy en un pueblo muy pequeño y casi no veo teatro. Entonces no me viene... ¿Y no leían teatro el grupo? Sí, en el instituto pues había que leer La Celestina, Sí, había claro. que leer Los Entremeses de Cervantes, Claro. Cosas del siglo de oro O algo español. de Valle Inclán también, capaz. Sí, claro. Sí. Entonces, pero como el de novela, que dice, no leíste nunca un cuento. Sí, Caperucita, pues sí, No, claro que obvio, leí obvio. Caperucita, Sí, pero sí. tampoco es porque lea Caperucita que dice, quiero ser... No, Ahí claro. me di cuenta que quise ser... Te digo que es una cosa de verdad muy intuitiva, que salió así y que no la decidí nunca, me vi completamente arrastrado a hacer eso, y como es desde hace tantísimo tiempo, yo jugaba a hacer eso, y un día me empezó a ir bien, me empezaron a pagar y me empezaron a premiar. Entonces, pues es como el niño futbolista que dice, ¿cuándo decidiste? Dice, pues yo ya desde los 5 años estaba dándole patadas a un balón. Claro, pero yo al niño luego... futbolista le preguntaría qué futbolista te gusta más o a quién te quieres parecer más, en fin. Hombre, yo un poco también iba vale. en las líneas de teatral. No, explico? sí. Bueno, es que sí, yo disfrutaba mucho de pequeño leyendo a Lorca, leyendo El Yerma, leyendo Bodas de Sangre, Claro. porque Lorca nació al lado de mi casa, en Granada, la ciudad que hay al lado. Y entonces había algo en sus palabras que era muy cercano a mí. Claro, Y al mundo donde, que podía tener mi madre y mi abuela, y había un mundo cercano que yo presentía. Y claro que hay autores que luego me gustaron mucho, pero que nunca fue por leer a esos autores, digo, que yo dije, claro. quiero dedicarme a esto, ¿no? Sí, Como sí, de ver a un sí. futbolista y dices, Sí. yo quiero ser ese, y entonces ahí decides comprarte un balón por primera vez. Claro. Pero viste que hay muchas líneas, digo, uno puede ser como, digamos, Eugene O'Neill o Tennessee Williams, o puede ser como, en fin, hay Ionesco, Yo escribo Beckett, teatro, o pues, lo que fuere. Sí, escribo teatro contemporáneo, aristotélico casi podríamos decir, con un principio, un nudo y un desenlace, como una película, unas personas que les pasa algo.
siempre son unas personas que le pasan algo, ¿no? Perfecto. Todo, siempre. Sí, 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 Pero sí, no sí, hago sí. teatro postdramático, ni teatro performativo de tal, porque no pienso tanto en la forma, Experimental. como yo no lo dirijo, Y la última que me pregunta. quedo siempre en la palabra, pues al final Claro. escribo obras que pueden ser más clásicas, si quieres decir clásica en el sentido de que no intento innovar con las formas mucho, sino innovar con los temas y con el fondo, ¿no? Con lo que Perfecto. aquello de lo que estoy hablando. En el conflicto dramático. Sí, Eso es lo que te interesa. sí. Porque yo recuerdo también que hay muchos dramaturgos que viste que innovaron mucho, por ejemplo, en las acotaciones. Ahora no sé por qué me acordé de hasta Valle Inclán, Sí. decía, ¿no? Suena como si fuera un gato que estuviera orinando, no sé qué, no sé Sí. cuánto te dice. Sí, pero eso es qué literatura. Son como son anotación. imágenes. Entonces, sí, pero ¿qué quiere decir esta anotación? Sí, Y bueno, lo ponía hay como gente que lo para- llamaba teatro imposible porque dice, pasa un gato por detrás y dice hola. Claro. Y dice, pero ¿cómo pasa? Y el director dice, pero yo esto cómo lo monto, pues por eso casi no vio ninguna obra suya en Valle Inclán estrenada en su tiempo porque nadie lo entendió. Dice, a ver, no, Claro, no estoy eran diciendo como- que eran pase como un gato. Claro, eran como provocaciones. Sí, para- como a ver ahora como, ya que no me montan, pues dice, yo voy a escribir de forma libre, ¿no? Exacto, Y hacer lo que yo exacto. quiera. Paco Becerra, hay que decir simplemente, amigos, que este domingo 8 de septiembre, 19 horas, se va a estrenar aquí en Uruguay, en Montevideo, en la sala Teatro del Galpón, a las 19 horas, El Pequeño Pony, dirigido por Natalia Menéndez, y con las actuaciones de Estefanía Costa, Pablo Robles. Están todos invitados. Esto va a ser los domingos y los sábados. Paco, gracias por estar en la máquina de pensar. Muchas gracias a ti por invitarme. Soy Patricia Montaño Casal y voy a compartir con ustedes unos poemas inéditos de mi autoría. Cuando no exista el horror del silencio, cuando el alba llame al canto de la calandria, cuando el sonido se haga eco en tu memoria, cuando la inspiración rompa vientos en los océanos, cuando ya no te quedes quieto y la tempestad halle en paz tu nervadura, cuando haya pasado la desesperanza del naufragio, cuando no hayan más batallas que saldar, cuando te desprendas de lo que no te pertenece, cuando te canses de decir lo que no está dicho, cuando la aurora comience su destino y los celestiales cánticos cubran tu instrumento, cuando los seres del alma contemplen tu aura y te permitas vibrar, cuando quieras mi enfoque en tu mirada, cuando no pretendas más, cuando llegue el momento de la paz, cuando tu piel pida más y la ausencia no sea ya camino, cuando te atrevas transparente, cuando te permitas ser, cuando logres finalmente decir que te atreves conmigo. Sí, las horas recorren el pretil de la puerta a la entrada del albergue del alma. Sí, las aves revolotean al compás de las silenciosas tormentas que atraviesan con extrañeza tu cuerpo. Sí, la tierra y el barro rodean esta casa, tan deseosa de tibieza. Sí, el viento seña la danza a la loba que acecha este cuerpo en vilo, ruge y aúlla con belleza serena la manada. Sí, exhalan amaneceres de desconcierto y arrullan con desvelo la caricia que emanas. Sí, soy cuerpo en tu cuerpo, soy dominio de mi atisbo. Sí, puedo desgarrar el alma aprisionada de desesperanza cuando la dicha golpea y abandona el torrente del movimiento del ser. Sí, de pie a veces los estruendos nacen a pasos agigantados y resuelven innatos el confuso sosiego. Sí, como la cúpula del cenit me extiendo al tenor de mi piel, al decoro de la exorcizante vibración, terriño de la estirpe del cuore, de la necesidad demoníaca del adelante, del despegue de mis adentros. Sí, abro los ojos en mis despertares, uno tras otro, uno tras otro. Sueño intrépido. Me enciende el sueño, luminosa brisa del despertar, color blanco por doquier. El sol me da la bienvenida desde la ventana, la puerta hacia la existencia. El lienzo y el café con leche me esperan. Me dirijo hacia la puerta. El intenso color del bosque se instala. El corretear de un mundo de rulos de oro se entrelazan mis piernas y corremos juntos.
Es la intensa alegría de la tierna inocencia que viene a mí con el pronto abrazo de la descendencia. La muerte ingobernable, inoportuna, desmiente las tristezas del alba. Grandiosos rugidos de espuelas dinamitan el rígido asfalto entre demonios. En las mejillas, el helado rocío segrega apatía. La lúgubre danza se sumerge entre destellos. Se devela el camino cuando discurre la amarga agonía. Antropomorfo el timbre que ensordece la lejanía. Antares tiembla el sonido trovador de la caricia, aquella perpetua itinerante. El misterio instala la odisea del ser. Los astros devoran la osadía del animal. Poco a poco se queda sin carne. Su textura ya no reconoce sentidos ni sensaciones. La senda que la congoja la de los astros, desde los cielos y el infinito, como el agujero de gusano succiona todo y más, desintegra la existencia. La parca aparece en una esquina, busca sus ojos, desviste tu mirada. Tiemblas, sin más, como los terremotos huracanados sin alma. Tiemblas hasta que el sudor te convierte en océano. Tiemblas, vigorosa como las corrientes irreverentes. Saltas al vacío, encuentras el despojo y el sabor del ocaso en tus manos. Mi color. Cómo me gustaría que me escribieran los que quiero, que desplegaran sus alas de amor. Cómo me gustaría que se asomara el vergel para recibir sus frutos. Cómo me gustaría que me abrazara la caricia, elongar hacia los astros su tibia reminiscencia. Cómo me gustaría que me buscaran y me encontraran. Cómo me gustaría recibir la pasión, descubrir en aquellos a quienes busco mi color. Muy bien, amigos, esto era estábamos escuchando a Patricia Montaño Casal leyendo poemas en Cuando pasa por la voz. Se terminó La máquina de pensar. Mañana vamos a estar conversando con el investigador Jean-Philippe Bernabé. Es un uruguayo que está radicado en Francia desde hace mucho tiempo y vamos a hablar sobre, sobre sus investigaciones literarias, sus intereses literarios. Y luego vamos a estar conversando con Fernando Parodi y con Gloria De Masi. Fernando Parodi es el director de Dinamarca y Gloria es la protagonista de Dinamarca. Es una obra de la catalana Luisa Cunillé, que va, reitero, este viernes, el sábado y el domingo en la Zabala Muniz a las 20:30 horas. Es el último fin de semana en que va a estar Dinamarca, que es una especie de reescritura de Hamlet entre la madre y el hijo. Esto es todo, amigos, que lo pasen muy bien.